Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Adamitas de Bohemia, los herejes desnudos que desafiaron al mundo. En el corazón de Bohemia, entre colinas densas y ríos que serpenteaban entre aldeas de madera y piedra, el siglo XV se desplegaba como un tablero de fuerzas encontradas. La tierra estaba agitada por vientos de cambio. La reforma husita había encendido llamas que ardían más allá de las iglesias, más allá de los campos y las aldeas, hasta tocar los corazones de hombres y mujeres que sentían que la fe se había vuelto pesada, rígida y alejada de la pureza que los evangelios prometían. La palabra de Han Hus había despertado conciencias, pero no todos los que la escuchaban se conformaban con reformar desde dentro. Algunos querían romper los muros por completo, regresar a lo esencial, borrar siglos de dogmas y ceremonias que, según ellos, habían oscurecido la verdad. En este fermento de ideas y conflictos surgieron los adamitas, una secta que se alzaba con radicalidad en medio de la reforma husita. No eran meros herejes, ni simples opositores, eran visionarios, buscadores de un estado primigenio que llamaban estado de Adán. Para ellos, la vida debía ser vivida con la misma inocencia y naturalidad con la que Dios había creado a la primera humanidad. No se trataba de un concepto abstracto ni de un símbolo lejano, era una forma de existencia tangible, un ideal que reclamaba cada gesto, cada mirada, cada acción de quienes se comprometían con él. Vivir como Adán y Eva no era un deseo romántico, sino un acto de fe y de desafío al mundo que los rodeaba. Estos hombres y mujeres no buscaban reformar la Iglesia desde dentro ni negociar con las autoridades. Su objetivo era purificar la vida misma. Sus rituales y costumbres surgían del rechazo a toda corrupción moral, a toda jerarquía que no fuera natural. La vestimenta, los límites sociales, las leyes que imponían los nobles y los clérigos eran vistos como cadenas que encadenaban el espíritu humano. En cambio, ellos aspiraban a una libertad total, a un regreso a la sencillez original, donde la inocencia y la pureza no se enseñaban, sino que se vivían. El surgimiento de los adamitas no fue un accidente, fue una consecuencia directa de un tiempo turbulento. Bohemia estaba dividida, sus ciudades llenas de murmuraciones y sus aldeas marcadas por la incertidumbre. La reforma husita había abierto la puerta, y una vez abierta, la curiosidad, el coraje y la desesperación se filtraron por ella. Algunos de estos hombres y mujeres se habían cansado de escuchar sermones y decretos, querían actuar, encarnar la fe de manera radical y visible, sin mediaciones ni artificios. No buscaban la aprobación del rey ni la indulgencia de los obispos. Su única lealtad era con la esencia de la humanidad según su interpretación divina. Sus nombres, aunque pocos se registran en los textos que sobrevivieron, circulaban entre rumores y susurros. En aldeas cercanas, se hablaba de jóvenes que abandonaban sus hogares para unirse a comunidades donde la propiedad no existía, donde la vestimenta era un recuerdo del pasado y donde la vida se experimentaba en su forma más pura y directa. No eran simplemente rebeldes, eran visionarios que desafiaban la moral impuesta y la autoridad consolidada. Cada acto suyo estaba cargado de simbolismo y valentía, cada decisión, por pequeña que pareciera, era un acto de fe que los distanciaba aún más del mundo exterior. Su existencia se convirtió en un espejo para otros radicales y un escándalo para la mayoría.
Mientras en las plazas se discutía sobre la interpretación de los evangelios y los límites de la reforma, ellos vivían el evangelio en carne y hueso, exponiendo su cuerpo, su voluntad y su conciencia a un mundo que no estaba preparado para comprenderlos. La inocencia primigenia, el ideal de volver al estado de Adán, no era una fantasía aislada. Era una práctica diaria, un código de vida que exigía coraje, disciplina y un desapego radical de las convenciones sociales. Algunos viajeros y comerciantes que cruzaban los bosques y caminos de Bohemia llevaban historias sobre ellos. Narraban aldeas donde hombres y mujeres vivían en comunión absoluta, sin temor ni vergüenza, donde las disputas se resolvían por consenso y donde la vida parecía fluir con un ritmo que recordaba la naturaleza misma. Cada historia que circulaba aumentaba la fascinación y el miedo. Fascinación por la audacia de vivir sin máscaras ni restricciones, miedo por la amenaza que representaban para el orden establecido. La aparición de los adamitas fue como una chispa que prendió una llama en la oscuridad de una Europa todavía dominada por jerarquías rígidas. Su radicalismo no podía ser ignorado ni comprendido fácilmente. Para muchos, eran herejes peligrosos, para otros, eran un recordatorio de que la fe podía ser algo más que obediencia y ritual, podía ser un acto de vida plena, directa y sin mediaciones. Ellos vivían entre los pliegues de la historia y la leyenda, y su existencia comenzó a dibujar un mapa invisible de coraje y desafío, un mapa que solo los que se atrevían a mirar más allá de los muros de la iglesia podían seguir. Incluso antes de que surgieran los conflictos directos con autoridades locales, los adamitas ya ejercían un poder silencioso sobre quienes los rodeaban. Su sola presencia cuestionaba la moral establecida, la justicia impuesta y la autoridad legítima. Cada gesto de desnudez, cada acto de compartir todo en común, cada celebración nocturna que rompía con las normas de la aldea era un desafío, una afirmación de que la vida podía ser otra cosa, más simple, más libre, más cercana a la divinidad que ellos entendían. Su radicalidad no era destructiva, era recreativa y restaurativa, un intento de reconstruir un mundo olvidado, donde la humanidad pudiera caminar sin culpa, sin miedo y sin cadenas. A medida que su número crecía, también lo hacía la percepción de amenaza entre las autoridades y la población convencional. La reforma moderada y los defensores de la Iglesia veían en ellos un peligro que podía extenderse, como un virus espiritual, infectando las aldeas y desafiando cualquier intento de control. Sin embargo, los adamitas no actuaban por odio ni por deseo de venganza, actuaban por convicción. Cada comunidad que se formaba, cada ritual que celebraban, era un acto de afirmación de su derecho a existir tal como habían decidido, a vivir según los principios que habían abrazado, igualdad, inocencia, libertad, pureza y devoción directa a la esencia divina de la vida. En los inviernos duros de Bohemia, cuando la nieve cubría los techos y los caminos eran apenas senderos de hielo, las aldeas cercanas hablaban de luces en los bosques y de cantos que parecían venir de otro tiempo. Algunos decían que eran los adamitas celebrando su libertad, danzando alrededor de hogueras como si el tiempo y la historia se hubieran detenido para ellos. Otros relataban encuentros breves en los caminos, viajeros que se topaban con hombres y mujeres que miraban con calma y serenidad, como si supieran secretos antiguos que ningún libro ni predicación podía enseñar. Su ideal de volver al estado de Adán no era meramente simbólico, sino profundamente tangible. La desnudez, la comunión con la naturaleza, la ausencia de jerarquías y la vivencia de la fe en actos concretos convertían cada día en un desafío y una declaración. Ellos no solo hablaban de volver a la inocencia, la encarnaban, la respiraban, la ofrecían a quienes podían comprenderla, y provocaban a quienes no podían. Cada paso suyo por los caminos de Bohemia dejaba una huella que iba más allá del barro o la nieve. Una huella en la mente, en la moral, en la imaginación de todos los que se cruzaban con ellos o escuchaban sus historias. Así, en un siglo marcado por guerras, reformas y luchas de poder, los adamitas surgieron no como un grupo más, sino como un símbolo vivo de lo que podía significar la fe radical. No buscaban conquistar territorios ni imponer doctrinas, buscaban un regreso a lo esencial,
a la humanidad pura y sin adornos, y en ese anhelo, incluso antes de que la historia los reconociera o los condenara, dejaron una marca indeleble en el paisaje espiritual de Bohemia, un recordatorio de que, a veces, los más audaces no son los que empuñan armas, sino los que se atreven a vivir de acuerdo con un ideal que desafía al mundo entero. El rechazo de los adamitas a la autoridad eclesiástica y secular no era un simple gesto de rebeldía, sino un principio fundamental que marcaba cada aspecto de su existencia. No reconocían decretos, sermones ni leyes impuestas desde templos o castillos. Cada norma que surgía de fuera de su comunidad era vista como un obstáculo, una cadena que distorsionaba la verdadera relación entre el hombre y lo divino. Para ellos, la autoridad no era legítima si no emanaba de la vida misma, de la experiencia directa y del respeto mutuo entre iguales. Las palabras de los sacerdotes y las ordenanzas de los nobles se percibían como ecos de un pasado que había traicionado la esencia del ser humano, control, sumisión y temor convertidos en ritual cotidiano. Su inspiración provenía de los textos bíblicos, pero no de la manera en que los clérigos los enseñaban en las iglesias. Ellos los leían literalmente, con una intensidad que desbordaba la interpretación superficial. Cada versículo era un llamado a vivir como los primeros hombres y mujeres, a recrear la inocencia de Adán y Eva, a experimentar la comunión directa con la creación sin intermediarios. No se trataba de símbolos que se debatían en universidades o consejos, sino de guías que dictaban la conducta diaria, cómo moverse, cómo relacionarse, cómo pensar y cómo sentir. La Biblia era su mapa y su territorio, y ellos recorrían ese camino sin miedo ni vergüenza, transformando cada enseñanza en acto tangible. El contexto social en que surgieron no fue menor. Eran principalmente campesinos, artesanos, y los marginados de la sociedad, aquellos que vivían al borde de la pobreza o de la ignorancia impuesta, pero que albergaban una sed de libertad que no podía ser contenida. En las aldeas, los hombres y mujeres comunes observaban cómo las autoridades locales gobernaban con mano dura, cómo los ricos acumulaban bienes mientras el resto sobrevivía con migajas, y cómo la Iglesia justificaba estas desigualdades bajo la promesa de un cielo distante. Los adamitas ofrecían otra visión, un mundo donde la vida podía organizarse de manera distinta, donde la libertad no era un sueño, sino una práctica, y donde el valor de cada individuo no se medía por su riqueza o rango, sino por su capacidad de vivir de acuerdo con los principios de pureza, igualdad y comunión. Esta radicalidad no estaba exenta de tensiones. Incluso dentro del movimiento husita, existían facciones moderadas que veían en los adamitas una amenaza a la cohesión social y religiosa. Mientras los husitas moderados buscaban reformar la Iglesia desde dentro, conservar tradiciones y negociar con las autoridades, los adamitas rompían con toda mediación. Sus actos eran vistos como provocaciones, su desnudez, sus rituales y su desprecio por la jerarquía, como una afrenta directa a quienes aún valoraban la prudencia y la diplomacia. Los moderados los miraban con mezcla de incredulidad y temor, preguntándose si aquel radicalismo podría arrastrar al pueblo hacia el caos o inspirarlo hacia una nueva forma de libertad que ellos mismos no podían concebir. Bohemia, en este siglo turbulento, se convirtió en un terreno fértil para experimentos religiosos y sociales. Los bosques, las colinas y los valles alejados de las ciudades se llenaban de comunidades que desafiaban las normas, probaban nuevas formas de convivencia y buscaban redefinir la relación entre lo humano y lo divino. Entre estas comunidades, los adamitas destacaban por su audacia y su coherencia. No solo hablaban de un mundo distinto, sino que lo vivían, lo respiraban y lo ofrecían como ejemplo para quien quisiera comprenderlo. Cada acción, cada decisión, cada ceremonia era un experimento que, en su radicalidad, enseñaba a la historia una lección que no se podía aprender en los libros, que la verdadera fe y la verdadera libertad no se imponen, se encarnan. Sus aldeas, escondidas entre árboles y laderas, se convertían en microcosmos de un ideal que desafiaba siglos de tradición. Los campos se cultivaban colectivamente, los recursos se compartían sin medida y las jerarquías desaparecían por completo. Aquellos que se unían a los adamitas no eran solo discípulos,
Eran creadores de un mundo efímero y sagrado, donde la ley suprema era vivir según los preceptos que habían abrazado, libres de miedo, de vergüenza y de opresión. La influencia de los adamitas, aunque limitada geográficamente, resonaba más allá de sus propias aldeas. Sus ideas y su estilo de vida eran comentados, temidos y a veces admirados en aldeas lejanas, en los mercados, incluso en los muros de las ciudades que pretendían ignorarlos. Cada historia que se contaba sobre ellos, cada encuentro con viajeros que los habían visto danzar o celebrar rituales, alimentaba una mezcla de leyenda y realidad que los hacía casi mitológicos. Su rechazo a la autoridad y su literalismo bíblico los convertía en figuras insólitas, al mismo tiempo inspiradores, perturbadores y peligrosos para quienes no podían entender su visión. En este escenario, Bohemia se convirtió en un laboratorio de experimentación social y espiritual. La reforma moderada coexistía con la radicalidad de los adamitas, y entre ambos extremos se tejían tensiones que marcarían el destino de la región durante décadas. La historia recordaría a algunos como mártires, a otros como herejes, y a todos ellos como actores de un drama que desbordaba la norma y ponía a prueba la capacidad humana de imaginar y vivir de otra manera. Los adamitas, con su desprecio por la autoridad, su fe literal y su contexto social marginal, habían encontrado su lugar en un mundo que parecía demasiado rígido para contenerlos. Su presencia era un recordatorio constante de que la libertad no es solo una palabra, sino una práctica radical, una elección diaria, y que la verdadera fe no siempre se ajusta a los templos, a las leyes ni a los sermones, a veces se encuentra en el bosque, en la danza, en el canto y en la comunión plena con la vida misma. Los adamitas no solo buscaban vivir de otra manera, buscaban ser otra cosa, encarnar un ideal que desbordaba la moral convencional y la lógica social de su tiempo. Su fe no se limitaba a oraciones ni a ceremonias, era una filosofía vital, un camino que transformaba cada gesto cotidiano en un acto de devoción. Para ellos, la verdadera pureza no estaba en confesiones o penitencias, sino en la manifestación directa de la inocencia original. El retorno al estado de Adán no era una metáfora distante, sino una práctica tangible que se expresaba en la desnudez, tanto simbólica como literal. Despojarse de las ropas no era exhibicionismo ni provocación, era una declaración de libertad, un rechazo del artificio impuesto por siglos de cultura y moralidad. Era recordar, con el cuerpo y con el espíritu, que la humanidad había nacido pura, sin miedo ni culpa, y que la vida podía vivirse sin máscaras. El rechazo al pecado, tal como lo entendía la Iglesia, se traducía en un desapego radical de todo lo que el mundo llamaba propiedad o jerarquía. Nada de riquezas ni posesiones personales, nada de sumisión a autoridades que no compartieran su visión. La propiedad privada era vista como una fuente de codicia y desigualdad, las jerarquías, como cadenas que dividían a los hombres y mujeres, imponiendo un orden artificial sobre la libertad natural. Cada miembro de la comunidad debía vivir sin privilegios ni subordinación, participando activamente en decisiones colectivas y en la organización de la vida diaria. No había lugar para títulos, rangos o distinciones, la igualdad era absoluta, un principio que no se discutía, sino que se practicaba con disciplina y convicción. Esta igualdad se extendía también a las relaciones entre hombres y mujeres, que en otras sociedades estaban marcadas por roles rígidos y obligaciones impuestas. Para los adamitas, el valor de cada persona no dependía de su sexo, sino de su capacidad de vivir de acuerdo con los principios de la comunidad y de encarnar la pureza primordial. Las mujeres y los hombres compartían responsabilidades, ritos y decisiones. La voz de cada individuo era escuchada, respetada y considerada. En sus ceremonias, nadie ocupaba un lugar más alto ni más bajo, todos estaban al mismo nivel, caminando juntos hacia la misma meta de libertad y comunión con la esencia de la vida. La libertad sexual, que en otros tiempos y lugares se castigaba con dureza, era para ellos un acto de pureza y rebeldía. No existía la culpa, no existía la condena. El amor y el deseo se vivían como expresiones naturales del ser humano. Cada unión era un acto de afirmación de la vida,
un rechazo del miedo impuesto por siglos de moralidad rígida. El cuerpo no era un pecado ni un objeto, era un instrumento sagrado, un vehículo de conexión con los demás y con la creación. Esta libertad, lejos de ser caótica, estaba regulada por el respeto mutuo y por la conciencia de que cada acto formaba parte de un orden superior, el orden natural que ellos buscaban restaurar. La vida en la comunidad se construía también en torno a la comida, la bebida y los rituales compartidos colectivamente. Las comidas no eran simples momentos de nutrición, eran ceremonias de unión, donde cada persona contribuía. Cada acto de compartir reforzaba los lazos de igualdad y solidaridad. No había reservas privadas ni acumulación, todo lo que se producía, se recolectaba o se cazaba se destinaba al beneficio común. El pan, el vino, las frutas y los productos de la tierra se ofrecían sin medida, como símbolos de que la vida es un don compartido y no un privilegio de unos pocos. Los rituales, a menudo nocturnos y cargados de cantos y danzas, reforzaban estos principios. Cada ceremonia, cada gesto colectivo, era una afirmación de la libertad y de la unidad. La música y el movimiento no eran entretenimiento, sino lenguaje sagrado, un medio para que los cuerpos recordaran lo que los textos y las palabras apenas podían expresar. La comunión en estos actos fortalecía la confianza y la cohesión de la comunidad, recordando a todos que su fuerza residía en la cooperación, la igualdad y la autenticidad de cada uno. Para los adamitas, estas creencias no eran ideas abstractas ni sueños imposibles, eran la manera de habitar el mundo y de desafiarlo al mismo tiempo. Cada día que pasaban juntos en los bosques y aldeas de Bohemia era un acto de resistencia silenciosa, un experimento viviente que cuestionaba siglos de imposiciones, jerarquías y dogmas. No buscaban imponer su filosofía a otros, pero su sola existencia era un recordatorio constante de que la humanidad podía vivir de otra manera, que la fe podía ser vivida con el cuerpo, que la pureza podía recuperarse y que la igualdad no era utopía, sino práctica cotidiana. En un mundo donde las leyes y las órdenes estaban dictadas por unos pocos, y donde la moralidad oficial pesaba como una losa sobre cada acción, los adamitas surgían como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la libertad no es concesión, sino decisión. Cada comunidad, cada ritual y cada celebración era un acto de afirmación de la vida en su forma más pura, un rechazo al pecado impuesto y una restauración del estado primordial que ellos veneraban. Era un retorno al origen, no como nostalgia, sino como proyecto vital. Vivir como si el mundo todavía fuera nuevo, sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Los adamitas veían el mundo como un lienzo en el que la humanidad había sido pintada originalmente con colores puros, antes de que la historia, la codicia y la culpa oscurecieran la imagen. Para ellos, el jardín del Edén no era una historia distante ni un mito para ser leído con distancia, sino un mapa para la vida diaria. Cada gesto, cada mirada, cada palabra debía reflejar la libertad y la inocencia que Adán y Eva habían encarnado al principio de los tiempos. Vivir sin vergüenza ni culpa no era un acto de desafío momentáneo, sino un principio que permeaba la existencia entera. La desnudez no era pecado, el deseo no era condena, y cada acto natural era sagrado en sí mismo. La memoria del Edén guiaba su moral, dictando que la vida debía ser vivida de manera completa y directa, sin reservas ni temor a la mirada de otros. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.